plantas de interior. Ahora vamos a hablar un poco de todo esto de las suculentas, que hay diferentes conceptos y diferentes tipos, pero vamos a aprender por qué son suculentas, ¿sí? La expresión planta suculenta no es un término que todos conozcamos, ¿sí? Hay diferentes clasificaciones botánicos, pero sepan que todos son de este género, ¿sí? Todas son suculentas. Después hay diferentes especies que ahora las vamos a ir viendo una por una, pero todas son suculentas. ¿Y qué hace que sean todas suculentas, todas de esta familia, de este género? Que sus tejidos, ¿sí? Son de una forma más carnosa, porque ahí es donde se hacen las reservas de todo el líquido, las reservas de las sustancias nutritivas, que los tejidos pueden ser las hojas, pueden ser los tallos, pueden ser las raíces, ¿sí? Todas esas plantas que generalmente crecen muy bien en lugares donde no hay agua, que son xerófitas, acumulan el líquido en esos tallos reservantes, y por eso son suculentas, ¿sí? Entonces están adaptadas a vivir en lugares secos, donde no hay agua, donde el único agua que les llega capaz que es con las lluvias, y capaz que hay pocas lluvias encima, o bien viven en lugares donde solamente les llega el agua porque hay nieblas, ¿sí? Neblinas, o en zonas montañosas, o con la humedad del mar, ¿sí? Pero ellas hacen su reserva de humedad en esos órganos reservantes y suculentos. Por eso son de esta familia de suculentas. Hay diferentes tipos de suculentas, acá vamos a empezar a verlas, pero sepan que todas son de esta familia, de este género de suculentas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los ágaves, que son de las suculentas, ¿sí? Esto es, por ejemplo, todos los ágaves están dentro de las suculentas, pero no todas las suculentas están dentro de los ágaves, ¿sí? Ahora vamos a seguir viendo, pero piensen en esto de que todas las que vamos a ver ahora son suculentas. ¿Por qué? Porque hacen reservas de nutrientes en diferentes partes de sus composiciones, de sus órganos. En este caso, el ágave que vienen de Centroamérica o del norte de América, este grupo de plantas se vuelve suculenta a sus hojas. Fíjense que son las hojas carnosas, ¿sí? Las hojas las que contienen el agua, ¿sí? Hay, por ejemplo, uno muy conocido que es el ágave tequilana se llama, que es con el que se hace la bebida de tequila, justamente en México. Pero hay muchísimas cantidades de ágaves que lo que tienen esta característica del tamaño súper grande. ¿Vieron? No sé si han visto florecido un ágave, que son flores que tienen hasta, no sé, 5 o 6 metros de alto, parecen un árbol, y sin embargo es la floración de estos ágaves. Los ágaves son muy grandes, pero tienen la suculencia en las hojas. Entonces ahí es donde está toda la reserva nutricional de estas plantas. Después tenemos otras que también son suculentas, ¿sí? Que son las portulacas, ¿sí? Mayoritariamente originarias también en América. Fíjense que tienen los tallos y las hojas engrosadas, ¿sí? No sé si las conocen o las han podido tener en la mano, pero el tallo también es un tallo que es carnoso, es bien gruesito, se nota que adentro hay agua porque están almacenando en las hojas y en los tallos. Sí, profe, yo esas plantas sí las conozco. Y la anterior también, sí, teníamos en mi casa antes, en el campo sí teníamos de esas. Crecen como solas, ¿eh? En Sí, cualquier sí, lado. sí, sí. Sí, Sí, porque no sí, necesitan de la mano de obra del humano. Ellas como hacen esta reserva de agua en sus tallos, en sus hojas y en sus raíces, entonces se alimentan solas, no necesitan que las sí, estemos regando sí, profe. constantemente, ¿sí? Sí, Entonces, eso sí. esta en particular, esta portulaca contiene mucha nutrición, y mucha gente la utiliza para comer ensalada. Así que búsquenle, que Sí, tiene unas características nutricionales sí. muy importantes, Mi, porque tiene, mi mamá, mi mamá nos hacía torrejas y nos claro. sabíamos reír porque se las hacíamos pasar a mi cuñado como que era acelga. Y Mm. era la planta esa. Con mi mamá le hacía una torreja divina y le decía, ¿de qué son? Son de acelga, decía mi mamá. Y estaba comiendo la planta del campo. Claro, sí, sí. Bueno, pero esta portula acá tiene omega 3, que se Mira, consigue mucho en el pescado, pero no es fácil que todas las plantas tengan omega 3. Y esta tiene alta concentración de ese nutriente, entonces es importante incorporarla quizás a nuestra dieta. Es bueno. Así que es para nos tenerla en alimentaba, cuenta. nos, Sí, nos alimentaba bien mi mamá entonces. sí, sí, por supuesto. Sí, cuando Bueno, éramos chicos nos hacía eso.
Bueno, pero Acá, piense, sí, profe, acá en Buenos Aires igual, como portulaca se le dice a la florcita de seda, y esta parece tener otra hoja. La de acá como que la hojita es más puntiaguda, tipo rayito de sol. sí, la vamos Esta, a ver. parece la hoja más redondita, no debe ser la misma portulaca, porque la de la No, tipo rayito de sol no creo que sea como comestible. Esta sí, es acá se la otra conoce. clasificación. Ah, listo, listo. Pero sí, sí, ahora las vamos a ver, es otra clasificación, pero sí es una suculenta. Siempre pensar que si tienen Sí, sí, esto sí, de tiene la reserva engrosado, de agua, sí, en es la hojita y suculenta. en el tallo, sí, sí. Exactamente. Bueno, la siguiente que vamos a ver, que esta es para que piensen en esto, son los cactus, ¿sí? ¿Qué es un cactus? El cactus lo que tiene como reserva de agua es el tallo. El tallo es el que se engrosa, ¿sí? Todos estos son tallos, no hay hojas acá. ¿Las hojas cuáles son en los cactus? Las espinas. Las espinas son sus hojas. Claro, sí, Y lo que está sí, crecen un engrosado, montón. que es donde está la reserva de agua, es el tallo. Entonces acá tiene la gran clasificación de cactus, para que ustedes sepan clasificar por qué es un cactus, ¿sí? Entonces, nada, eso, si ustedes saben Es- que las Estos también, espinas profe, son, las, crecen un es- montón en el campo donde no hay nada de agua y crecen un montón de variedades de cactus. Un montón hay sí, variedades. hay Sí, desde cactus súper grandes sí, hasta unos minúsculos, altos y sí, sí, una sí, flor sí, hermosa tienen. sí, Muy bonita la flor que tienen, sí, tal cual, sí, tal sí. cual. Yo Y los llevaba generalmente del campo a mi casa porque eran tan bonitos, pero después las espinas, no sabes, era muy complicado. generalmente los cactus lo que no hacen es ramificarse, ¿sí? Fíjense que en todos estos no es que de un cactus salga otro para arriba, eso es raro. Hay algunos, como por ejemplo en Jujuy, esos grandotes sí tienen ramificaciones, pero es raro verlos ramificados. Generalmente lo que hacen es sacar más hijitos a los costados. Entonces como que crecen los tallos desde el sustrato y así se van multiplicando. Pero ustedes sepan que en los cactus lo que se engrosa es el tallo y las hojas son las espinas, ¿sí? Así que ahí tienen una gran clasificación en cuanto a los cactus. Después tenemos todas estas, que es un grupo muy grande, y acá el tallo también es el que se especializa en almacenar agua, ¿sí? Estas lo que tienen es que si las trozamos, enseguida van a secretar un látex, porque les sale como un líquido bien baboso, ¿sí? Y enseguida se cierran y logran hacer hijos enseguida, porque las quebramos y enseguida, si las ponemos en tierra, es como que cicatrizan muy rápido gracias a ese látex y podemos lograr hijuelos enseguida, ¿sí? Algunos lo llaman como que tienen una leche y por eso les dicen leche trenzas muchas veces, pero la clasificación es esta Euphorbiaceae, ¿sí? Que es, nada, se los digo como dato, pero sepan que son también suculentas. ¿Por qué? Porque hacen reserva de agua en alguno de sus órganos, que en este caso son los tallos. Acá tenemos otras, acá están los rayitos de sol que vos decías, fíjate. Acá tenemos ¿cómo se llaman estas que están por todos lados acá en Argentina? La uña de gato, ¿sí? Fíjense que en la zona del mar son invasoras, ¿sí? Todas La estas playa, plantas, sobre la arena, ¿no? claro, tal cual. Y la clasificación es Aizoacea. Pero acá está el rayito de sol que vos decís. Fíjate que en las hojas está el Sí, está bien, contenido de pero agua, la también reserva. está como una portulaca que la florcita es como una florcita en pétalos, no así como esta que el pétalo es finito, sino un pétalo más gordito, y se le conoce como portulaca, pero no tenía la misma hoja de la imagen que vos habías mostrado. Y Debe tiene ser una otra hojita como... clasificación. Claro, porque Tiene todas una estas... hoja similar al rayito de sol, la portulaca es muy similar, la hojita al rayito de sol, y la florcita es como una flor, generalmente son 4 pétalos, y si no que le dicen dobles, pero ya son modificadas genéticamente, porque en sí no existen, y es como si fuese una mini rosa chiquitita. No tiene eh, la flor del rayito de sol. bueno, entonces debe ser una portulaca, porque fíjate que todas estas, la flor es así, con esta característica de tener muchísimos pétalos. Claro, el rayito de sol se caracteriza por ese motivo, por la cantidad de pétalos, sí, sí. Sí, 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 tal Igual cual. la primera que pones ahí es tipo cactácea, esa también se le dicen, que son los liptos, no sé cómo se llaman, pero la Eso, florcita es sí. listos. Sí, el cactus de piedra, que le dicen, planta Claro, piedra. sí, sí. Sí. Bueno, acá tenemos todo este género, esta especie, sí, esta familia, que, nada, siguen siendo suculentas por esto de reservar líquido, pero tenemos otra clasificación, ¿sí? Y también ahí, fíjense esta de acá abajo, que no me puedo acordar el nombre, me parece que es la de Dulis. No, la de Dulis es la uña de gato, pero la de abajo también está por todos lados y se usa mucho para estas plantas todas,
como rastreras, ¿sí? Para ocupar espacios. Bueno, y acá sí vienen las crasuláceas, ¿sí? Que son las primeras que les había mostrado. Acá en Argentina tenemos una nativa que es el sedunacre, que la conocen como pan pajarito, que es este amarillo que les puse ahí a la derecha, pero todas estas son crasas que se llaman, y las hojas son las que almacenan el agua, ¿sí? Hay de todo tipo y color, pero todas las hojas son, De y esas son me faltan dos súper, nomás. ¿cómo? De esas me faltan dos nomás, digo. La que tiene Ah, la flor y la que está al medio. Esas no las tengo. bueno, hay que buscarlas, hay que buscarlas. Son hermosas, la verdad que son muy Son lindas, hermosas. gracias. Sí. Y la nobleza de reproducirse de una hoja, porque hacen raíz de Sí, cualquier pedazo que se le sale. tal cual, sí. Y aguantan todo el invierno, ¿no? Son súper nobles, Todos, ellas resisten todo, sí. sí, tal cual. Bueno, acá les puse características principales de las suculentas, pero básicamente esto que veníamos hablando, el almacenamiento de agua, que siempre está en algún órgano, que pueden ser las hojas, los tallos o las raíces, pero siempre como característica principal acumulan agua. El crecimiento es siempre arbustivo, ¿sí? A esto de que salen desde la tierra, no es que se ramifican, y no son muy altos, a no ser ciertas especies como esta que hablamos de, yo las he visto en Jujuy, pero me imagino que en el norte hay por todos lados, pero son algunos que sí llegan a ciertas alturas más altas. Las hojas son carnosas, ¿sí? Tienen una cutícula bien gruesa, una barrera impermeable en el exterior y en el interior. Y vieron esto que yo les explicaba hoy de los estomas, ¿sí? Que es ese agujerito por donde la planta respira. En estas plantas, imagínense que lo que hacen es contener agua. Entonces no tienen que transpirar. Entonces, ¿qué hace la planta? Se cierra totalmente hermética y solamente abre esos estomas a la noche. Por eso se las conoce como plantas CAM, ¿sí? Las plantas CAM solo hacen la fotosíntesis y la fotorrespiración a la noche, cuando el sol no les quita, no las hace evaporarse, porque si no perderían el agua. Entonces, como hacen esa contención de tener agua, abren los estomas para poder respirar solamente a la noche. Entonces, por eso se las llama plantas CAM. Es una adaptación que tienen todas estas plantas para no perder el agua a través de la respiración, de la transpiración. A ver qué más tenemos acá. Ciertos cuidados que hay que tener con estas plantas, que el sustrato tiene que ser un sustrato bien drenado y poroso, porque viven naturalmente sin agua. Entonces, no necesitan tener un sustrato húmedo. Si las vamos a regar, las podemos regar una vez por semana y que drene, que nunca jamás se enchaque porque si no se van a pudrir. Se recomienda hacer un riego profundo una vez por semana, o sea, ponerle bastante cantidad de agua, pero que drene, y listo. No necesita muchos riegos constantes todos los días, ¿sí? Es preferible un riego profundo, que se humedezca el sustrato y que se vaya secando hasta que se seque totalmente y después volver a echarle. Las plantas suculentas son de crecimiento lento, esto ya lo deben saber, y no requieren fertilización para nada. Solas se mantienen, solas crecen, solas se reproducen. Y la cantidad de luz de la suculenta depende del grupo al que pertenezcan. Porque piensen en esto, las plantas suculentas generalmente crecen naturalmente abajo de la otra planta, abajo de un arbusto, abajo de un árbol. Si ustedes la ven en la naturaleza, siempre están metidas abajo de otra planta. No es que están al rayo del sol. Tenemos esa creencia de que necesitan mucha luz, pero mucha luz, pero no el rayo furioso del sol, ¿sí? Generalmente son plantas chiquititas que siempre están protegidas por otra planta por encima. Entonces, necesitan, por supuesto, tener cierta cantidad de horas de luz, pero no todo el día. Así que con que les dé 2-3 horas de luz, así el sol, es suficiente. No ese concepto de que tienen que estar al rayo del sol todo el día. Y acá les puse algunos ejemplos para que vayan viendo de unos cactus. Este cactus, fíjense que cactus del barril, es un cactus que va creciendo en diámetro, ¿sí? Puede llegar a desarrollarse hasta 60 centímetros de diámetro, o sea que crece súper grande, y puede seguir creciendo solo hasta una altura de 2 metros aproximadamente, dice, que me parece que es un montón. Yo creería que crece en diámetro, pero no en altura. No sé por qué puse esto acá. Lo saqué mal de la enciclopedia, me parece. No, pero Bueno, acá en Mendoza suelen crecer primero en ¿sí? ancho y después se van en alto. Ah, ahí está. Sí, Claro, sí, tienen esa habilidad. Primero claro. hacen base y después van hacia arriba.
Claro, este es el que yo digo entonces que se ve, que después se sigue ramificando para arriba, que son los grandotes Hay gigantes. algunos que sí, los que más se ven en el norte, no sé si hay alguien del norte que vos tenés que acá se le llama, que es el cardón, que es el que hace la ramificación, es el famoso que parecen los dos Claro, bracitos así parados, esos están exactamente, ahí. exactamente, ahí están todos estos. Bueno, después tenemos otra clasificación que es el cola de rata. Y este también se clasifica por su forma colgante, ¿sí? Pero este da muchísima cantidad de flores, entonces por eso es tan ornamental, ¿sí? Se va trasplantando esporádicamente porque se quiebra, se caen los pedacitos y se hacen nuevos hijuelos. Y bueno, nada, se utiliza muchísimo para cubrir, para colgar de las macetas suspendidas. Es hermosa la floración que tiene. Y este sí puede estar al rayo del sol, que no pasa nada, se la banca. Acá tenemos el erizo, eh, o asiento de suegra, como dice acá el texto, y tiene unas flores impresionantes, ¿sí? Así que es muy ornamental en cuanto a su floración. Justo acá esta foto no tiene las flores, pero búsquenlo si quieren después, que es muy linda la flor que tiene. Dice que los cuidados es que debe mantenerse bajo la luz solar constante, aunque en los primeros años no tanto. Y regarlo muy de vez en cuando, con una vez por semana alcanza, ¿sí? Necesita un sustrato normal, sin que tenga mucho nutrientes, o sea, no hace falta que le incorporemos nutrición. Y también el tema de la humedad es, o sea, bien drenado el suelo para que no se pudra, ¿sí? Bueno, y hasta ahí llegamos con el tema de las suculentas. Ahora vamos a pasar a otro tipo de plantas que son las enredaderas. Para que ustedes vean qué tipo de enredaderas y cómo manejarlas a las enredaderas. Las enredaderas o trepadoras son plantas de tallos largos y volubles que se enredan a tutores o simplemente trepan por las paredes, ¿sí? Hay diferentes clasificaciones que ahora las vamos a ver. Tienen los tallos lignificados, ¿por qué? Porque son arbustos. Todas las enredaderas son de la familia de los arbustos. Entonces, sus tallos son de corteza leñosa, ¿sí? Cuando recién van creciendo, no, porque son blandas. Pero con los años, esos tallos gruesos se hacen leñosos. Entonces son arbustos. Y siempre nacen, si bien van buscando y se van extendiendo y cada vez más, si nacen hijos nuevos, hijuelos nuevos nacen desde el suelo, porque son arbustos, justamente. Algunas poseen flores vistosas, perfumadas, tienen diferentes atractivos, pero ahora vamos a ver diferentes clasificaciones de ellas. Después tenemos los cubresuelos, ¿sí? Otro tipo de, se puede decir que son como enredaderas, pero rastreras, ¿sí? Plantas que sirven para tapar, para cubrir y reemplazar el césped, ¿sí? Estas lo que tienen de características que no se pueden pisar, pero para cubrir un espacio sirven muchísimo. Y aparte lo que tiene de bueno es que si está el cubresuelo, sea el que sea, no van a crecer las malezas, porque no le entra la luz, entonces no permitimos que crezcan malezas. Crece la enredadera que nosotros queremos, en este caso el cubresuelo que nosotros queremos. Y acá empezamos con los diferentes tipos de enredaderas. ¿En qué se diferencian las enredaderas? De cómo se agarran, cómo hacen la trepada, qué necesitan las enredaderas para poder llegar alto. Todas las enredaderas crecen y buscan el sol, y ese es su objetivo. Muchísimas enredaderas buscan el sol porque dan muchísima cantidad de flores, que es una de las características de las enredaderas, que florecen muchísimo. Pero todas buscan llegar a la luz. Entonces, esa búsqueda de luz ha hecho que se desarrollen diferentes formas de trepar. Esta enredadera, por ejemplo, es con zarcillo. ¿Qué es el zarcillo? Es este tallito bien que se va enredando en todos lados y se va agarrando, y gracias a ese tallito la enredadera puede seguir avanzando, ¿sí? Está adaptada para ir para arriba. Siempre tiene esos filamentos alargados y retorcidos que le sirven para sujetarse de las superficies de donde se agarre, y va trepando y va buscando mayores superficies. Después tenemos estas también enredaderas trepadoras, pero ya son apoyantes, ¿sí? A estas las tenemos que ayudar nosotros. Nosotros les tenemos que dar un sostén, nosotros las tenemos que ir enroscando en ese sostén, porque solas no. Si nosotros las dejamos solas, se caen. O sea, quedan todas así como, se hace un montón de enredaderas, pero si nosotros las estiramos y las vamos sujetando, se cubre todo y quedan hermosas. Entonces, estas plantas son apoyantes porque nosotros les tenemos que dar el apoyo, ¿sí? No se sujetan por sí mismos. Nada, eso, hay que darles, ayudarlas, y hay que buscarlas
para saber cuáles son. Por eso, cuando nosotros elegimos una enredadera, tenemos que saber cómo va a crecer, porque ahí vamos a saber si necesitan que le demos el apoyo o no, ¿sí? Y la última clasificación es las autónomas, ¿sí? Estas trepadoras tienen una capacidad de hacer raíces aéreas, que se llaman raíces adventicias. Algunos lo llaman como si fueran sopapitas, porque tienen como si fuera una ventosa que se adhiere a las paredes y queda sujetada ahí. Después cuando la sacamos, se viene con todo el Pared fino de las todo. paredes, ¿sí? Con pared completa. Pero bueno, es una adaptación buenísima porque la enredadera crece, 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 crece y no necesita de nosotros. O sea, sola se va trepando y se va pegando a todos lados. Pero esa es caduca. Hay algunas que sí, hay algunas que no. En este caso, esta sí, esta es la falsaparra, que en invierno pierde toda la hoja y después vuelve a brotar. Pero esa cualidad de que sea caduca es lo que permite también de que la coloración de esta enredadera tome ese rojo hermoso. Sí, sí, sí. Entonces pasa del verde primaveral y de verano hermosísimo porque tiene un verde intenso a un rojo, bien rojo, bordó así, y después queda totalmente pelada. A mí me encanta esta planta porque es una planta limpia. Ustedes piensen que si la enredadera es una enredadera que está verde todo el año, ahí adentro hay arañas, andan las ratas, hay de todo. En cambio, esta planta, que es caduca, que se le van todas las hojas, si yo le realizo una poda, obviamente no rompiendo la que está pegada a la pared, pero realizo una poda, después crece así de bonita, siempre está limpia, siempre se va a limpiar, porque le estoy sacando todas las telas de arañas, no le estoy dando lugar a que anden otros bichos, y crece así hermosa en primavera, verano y otoño, y después se limpia en invierno. Entonces, a mí me encanta por esa cualidad que tiene. No queda muy linda en invierno cuando se pela, pero bueno, nada, hay que llevarla nada más. Bueno, y las últimas plantas, con respecto a las enredaderas, nada, quería mostrarle eso, que hay 3 tipos. Entonces, las que se trepan por zarcillos, que se van atando a lo que agarran, las que nosotros les tenemos que dar el contenedor, y es importante esto, porque por ejemplo los jazmines, nosotros les tenemos que dar el agarre, ¿sí? Y después están estas que trepan por sí solas, porque tienen esas raíces que se pegan. Entonces se van buscando de dónde agarrarse. Pero hay muchas a las que nosotros tenemos que ayudarles. Y a la hora de hacer una decoración o un diseño de jardín, es importante porque si ponemos jazmines, si ponemos glicinas, si ponemos la vignonia, todas esas necesitan soportes, ¿sí? Entonces necesitan que les demos, no sé, una malla para que se agarren, necesitan que nosotros le pongamos una pérgola donde crecer, ¿sí? Se usa mucho el tema de las mallas para la pared, y yo como recomendación siempre digo que hay que buscar una malla, en lo posible esas de material desplegado, que las pueda atornillar a la pared, cosa de sacarle el tornillo y bajar toda la enredadera para poder limpiarle todas las partes muertas y después volver a subirla, ¿sí? Esa es una buena opción a modo de esto de la limpieza. Hay una enredadera que es el jazmín chino, que lo que tiene es que si bien es una planta que está siempre verde, se le van muriendo los tallos viejos, entonces necesita que le podemos todo lo viejo. Entonces es una buena opción poder bajar el sostén, sacarle todo lo muerto y volver a subirla con la planta verde de la nueva temporada, ¿no? Entonces son actividades que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a poner una enredadera en nuestro diseño. Simplemente para que tengan eso en cuenta, que hay que saber cómo va a funcionar esa enredadera con respecto a lo que nosotros vamos a tener que poner en el diseño para colocarla, ¿sí? ¿Cuáles son estas son las estructuras más convenientes de ese material? ¿Cómo? Las estructuras más convenientes cuando queremos, por ejemplo, un jazmín, ¿de qué son? ¿Qué más nos convienen? ¿Metal, madera, plástico? Y lo que pasa es que eso va a gusto del consumidor. Mientras más firme sea y más resistente, mejor. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, lo coloca en estructuras de madera. Claro. Sepamos que la estructura de madera con los años se va a ir deteriorando porque no va a tener la protección de la pintura. Como toda madera, va a ir sufriendo las consecuencias del clima también. Entonces, yo creo que si es una enredadera como un jazmín de leche, que cubre todo y que va a estar ahí muchos años, tendría que ser algo de material así de hierro, digamos. Eso sería lo más que va a durar muchísimos años y no va a necesitar mantenimiento. Bueno, después vamos a pasar a otro tipo de plantas, y estas creo que son, sí, son las últimas que vamos a ver,
que son las plantas que le vamos a dar un uso especial. Estas plantas se llaman plantas de fitorremediación. Hay mucha gente que las usa, que les interesa el tema de la remediación del suelo, y nada, metabolizan, asimilan, desintoxican todos los materiales pesados que hay en el suelo, que capaz que porque vino una empresa petrolera, o hubo un derrame de nafta, o por diferentes motivos el suelo está intoxicado, y estas plantas ayudan a remediar con diferentes acciones, ¿no? Entonces hay que saberlas, hay que conocerlas, y si yo tengo una consecuencia en un suelo que está contaminado por algo, o incluso en el ambiente, hay que saber cuáles son las plantas que nos pueden ayudar, o buscar más plantas para que nos ayuden con esta tarea, ¿no? Yo les puse, después cuando vean el material, cuando vean el PDF, cuando vean esta diapositiva, les puse un link que es de una página que tiene como 50 especies, porque yo acá les puse poquitas, como para que hablemos del tema, para que ustedes conozcan que existe, pero si a ustedes les interesa este tema, ahí en la página yo les puse la página, y hay cualquier cantidad de especies que hablan del tema y qué hace cada especie, ¿sí? De eso se trata un poco. La fitorremediación de los suelos es el nombre que se le da, ¿sí? a esta tarea, pero es una serie de tecnologías que se dedican a remediar el suelo, y se viene estudiando desde 1970, ¿sí? Se basa en el uso de plantas, enmiendas del suelo, ¿sí? Y técnicas agronómicas para eliminar o retener los contaminantes del suelo, ¿sí? Los sedimentos, las aguas superficiales, todo lo que esté contaminado. Entonces eliminamos toda la toxicidad, ¿sí? Las diferentes especies que vamos a tratar y que pueden llegar a ver en esta página después, ayudan a recuperar los suelos que tienen contaminantes inorgánicos, que pueden ser los metales pesados, los metaloides, los minerales esenciales, y también los orgánicos, que pueden ser productos, por ejemplo, de los herbicidas o los pesticidas que nosotros mismos le podemos agregar para eliminar ciertas plagas, ¿sí? Que pueden quedar alojados en el suelo, entonces estas plantas ayudan a que se vayan. La capacidad de retención que tienen de contener estos contaminantes, las plantas, está relacionada con las interacciones que existen entre la planta, el suelo y los microorganismos que hay en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, hay unos honguitos que se llaman mitocondrias, perdón, no, ay, se me fue la palabra ahora. Rizoma, no. Bueno, después me voy a acordar, se los anoto después. Ahora seguramente que lo voy a ver en alguna foto. Pero son unos hongos que lo que hacen es ayudar a la planta, si el suelo está contaminado, esos hongos absorben los nutrientes del suelo contaminado y no dejan que llegue a la planta. Entonces a la planta le llega la nutrición bien, puede crecer perfecta, pero esos hongos ayudan con el crecimiento de esas plantas. Entonces es una forma de remediar el suelo, porque quiera o no, el crecimiento de plantas en el suelo hace la remediación con las raíces, va acomodando todo el sustrato, y que crezcan plantas en el sustrato siempre es bueno, ¿sí? Entonces acá vamos a empezar a ver algunas, que por ejemplo tenemos esta que todos la conocen, que es la tipa, los juncos acuáticos, ¿sí? Acá en Neuquén por lo menos están en todos lados, crecen muy bien, son plantas de 2 metros, crecen siempre en lugares con agua, son plantas emergentes de las que vimos hoy, y estas ayudan a volatilizar, a absorber la volatilización del selenio, ¿sí? El selenio tiene efectos benéficos en nuestro cuerpo, pero si hay dosis bajas, ¿sí? Si hay dosis muy altas, el selenio tiene efectos adversos en la salud. Entonces esta planta ayuda a contener esa volatilización que hay en el ambiente. Si hay mucha cantidad, a nosotros nos puede producir vómitos, náuseas, diarreas, incluso irritación en la piel, ¿sí? Entonces, esta planta ayuda a contener toda esa contaminación. Y sepan que el selenio es lo que se utiliza mucho en la industria de todo lo electrónico, ¿sí? En los componentes electrónicos se incorpora muchísimo para eso. Entonces, lo tenemos todos y se está usando cada vez más. Acá tenemos los eucaliptus, ¿sí? Bueno, acá tenemos árboles que todos conocen también. El eucaliptus de más de 60 metros de altura llegan a agarrar, vieron que son esos árboles gigantes,
son de primera magnitud los eucaliptus, y retiran el sodio y el arsénico del sustrato, ¿sí? Ese es el aporte que los eucaliptus nos dan a nosotros.